Hola a todos, hoy en el Profe de Historia estudiaremos a la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1944 a 1945. El 20 de octubre de 1944 se produjo la llamada Revolución de Octubre, la Revolución Guatemalteca, y con ella se inició el conocido periodo como Decenio Revolucionario o la Década Revolucionaria. En la tarde del 20 de octubre de 1944 cayó el último dictador del siglo XX de Guatemala, Federico Ponce Báidez. La caída de Federico Ponce Báidez, producida en horas de la tarde con su renuncia, dio como resultado que alguien asumiera el cargo. ¿Quién asume entonces el cargo? Y es ni más ni menos que esta Junta Revolucionaria de Gobierno. La idea principal era que no se trataba de una asonada militar nada más y por lo tanto no iba a ser un golpista el que iba a asumir el cargo, sino que los líderes quienes se encargaron de organizar esta gesta cívico-militar iban a asumir el cargo como tal. De esa manera, los tres líderes máximos de esta gesta cívico-militar decidieron crear las condiciones para consolidarse en el cargo como Junta Revolucionaria de Gobierno. Esa Junta Revolucionaria de Gobierno estaba formada por tres personas, dos militares y un civil. Un militar era el mayor Francisco Javier Arana, quien era un oficial de línea. El otro militar era el capitán Jacobo Arben Guzmán, quien era un oficial de academia, un oficial de escuela. Y el civil era el prominente ciudadano guatemalteco Jorge Toriel. Ellos tres consideraron que, al ser esto una gesta cívico-militar, es decir, la conjunción del factor militar a la par de la sociedad civil, era necesario entonces que el cargo máximo lo tomara una junta revolucionaria y no un golpista más. De esa manera, esta junta cívico-militar, esta junta revolucionaria, tiene definitivamente ante sí retos insoslayables. Definitivamente no era nada más, como insistimos, dar un golpe de Estado porque sí, que viniera un golpista a hacerse cargo, sino que estas personas tienen muy claro que lo que se debe venir para Guatemala es una verdadera revolución. De tal manera que este capitán Jacobo Arben Guzmán, este civil Jorge Toriello y este mayor Francisco Javier Arana tienen ante sí grandes retos para asumir y que deben resolver. Por ejemplo, algo bien interesante es cómo ellos consolidaron su gabinete, porque ahí se nota cuál era la visión de nación que ellos tenían. Lo que ellos hicieron fue que eligieron a personas idóneas para que se hicieran cargo de ese gabinete transitorio, porque estaban muy claros que iba a ser un gobierno de transición. Por ejemplo, a la Secretaría de Agricultura se llevaron a un prominente empresario, el señor Pedro Cofí. Para el cargo de secretario del Fomento, como más adelante se le conoce como Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, se llevaron a un connotado arquitecto guatemalteco, Rafael Pérez de León. Dentro de sus pergaminos, él ostentaba haber sido el diseñador del Palacio Nacional y otros monumentos del centro histórico. También, en este caso a la Secretaría de Educación, se llevaron a un prominente académico de aquellos tiempos, el señor Jorge Luis Arriola. Y como parte de esa idea de renovación, se llevan como secretario de Relaciones Exteriores ni más ni menos que a un connotado intelectual como lo era Enrique Muñoz Leal. ¿Cuáles eran los objetivos de esta Junta Revolucionaria de Gobierno? Dos claramente establecidos. El primero es socavar a la dictadura ubiquista y no dejar vestigios de ella en el corto plazo. En el segundo plano, el otro objetivo fundamental es dotar de una institucionalidad a la Revolución de Octubre para que este movimiento iniciado el 20 de octubre de 1944 no fuera un golpe de Estado más, sino una genuina y verdadera revolución. Entre los logros de esta Junta Revolucionaria de Gobierno, vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, ellos tienen ante sí la idea de disolver
la asamblea ubiquista. Era claro que no podían seguir gobernando con una asamblea calcada al estilo ubiquista, y para eso lo que hacen es que convocan a elecciones a diputados que integren esa nueva asamblea. Las elecciones se practicaron el 3, 4 y 5 de noviembre de 1944 y ya la asamblea estaba instalada el 3 de diciembre del 44. Esto nos indica que había cierta premura por hacer los cambios, y esto es bien interesante porque ellos no quisieron prolongar mucho el tiempo, sino al contrario, utilizar el tiempo al máximo posible. De esa manera, por ejemplo, ellos también están planteando una convocatoria a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Y de esa manera, esas elecciones se practicaron en Guatemala el 28, 29 y 30 de diciembre del 44, previo al Año Nuevo, y ya estuvo instalada esta nueva Asamblea Constituyente el 10 de enero del 45. Y como producto del trabajo de estos nuevos constituyentes, el 11 de marzo de 1945, Guatemala ya tenía una constitución moderna y democrática. Esa misma constitución entró en vigencia el 15 de marzo de 1945. Estaba claro que ellos tenían que romper con ese pasado dictatorial, y uno de los lastres más grandes de ese pasado dictatorial era la prevalencia todavía del trabajo forzado. De tal manera que ellos establecieron en su decreto número 7 la abolición de un resabio de ese trabajo forzado, como lo era el boleto de vialidad, que implicaba que los varones mayores de 18 años tenían que pagar ese boleto, y que si no tenían los recursos para hacerlo, estaban forzados a trabajar construyendo carreteras, puentes y todo. De tal manera que ese decreto 7 ya está claramente definido que ellos están luchando contra esas formas obsoletas de desarrollo del trabajo en Guatemala. Por supuesto que uno de los grandes logros de la Junta Revolucionaria de Gobierno fue la autonomía universitaria. La autonomía universitaria se decretó a través del célebre decreto número 12, en el cual se le confiere a la Universidad de San Carlos esa palabra mágica, autonomía. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento la universidad es autónoma para regirse, para organizarse, para elegir a sus autoridades, y no como era en el pasado, cuando los dictadores nombraban a sus rectores, nombraban a los decanos. Y algo bien interesante, desde ese mismo momento, los dirigentes de la Junta Revolucionaria, además de dotarle de autonomía, técnicamente hablando, también le dieron una autonomía financiera, lo cual se estableció en el decreto número 15, que le entregó una renta a la universidad. De tal manera que hasta la fecha la autonomía universitaria no se puede explicar si no cuenta con autonomía financiera, es decir, si no cuenta con recursos del Estado que son organizados de manera autónoma. Por supuesto que esta Junta Revolucionaria estaba pensando en una reestructura del Estado. No querían nada más cambiar a una persona por otra en el organismo ejecutivo, ni mucho menos, sino que hubiese una verdadera reestructura del Estado. Y para eso establecieron todo un ideario en el famoso Decreto 17. Por ejemplo, ese Decreto 17 contemplaba la descentralización de los poderes u organismos del Estado, de tal manera que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial fueran independientes, como debe ser en una nación moderna y democrática. De tal manera que también ellos pensaron que un resabio del pasado era ese cargo que existía de los designados a la presidencia, y en lugar de eso crearon el cargo de vicepresidente de la República. De tal manera que también en ese ideario del decreto 17 estaba estipulada la alternabilidad en el poder. Ellos estaban planteando que ya Guatemala no podía darse el lujo de estar reeligiendo gobernantes, porque las reelecciones habían sido funestas. De tal manera que se consigna la alternabilidad en el poder misma que se va a plantear en las sucesivas constituciones, y que hasta la fecha tienen prohibido que un mandatario pueda reelegirse. De esa manera se quiere dotar de una nueva constitución y una organización al ejército, que sea un ejército democrático, un ejército para el pueblo, y no un ejército para avalar a las dictaduras como fue en el pasado. Por supuesto que también en ese diario del decreto 17 estaba estipulado qué se iba a hacer con las municipalidades. La idea era que las municipalidades también fueran autónomas, que la gente pudiera elegir a sus corporaciones municipales, a su alcalde,
y no como era en tiempos de la dictadura, cuando el dictador nombraba a las personas que él quería como alcaldes. Totalmente la idea de la autonomía del Poder Judicial era un logro, porque sin esa autonomía judicial no podía existir verdadera democracia en el país. La libertad política, por supuesto, que es parte de ese diario. De hecho, los de la Junta Revolucionaria ofrecieron al país una libertad de organización política como nunca antes había ocurrido. Y de hecho aparecen una cantidad impresionante de grupos políticos, partidos políticos, digamos, con términos modernos, que se organizan y que pueden postular a diferentes cargos de elección popular. Por lo tanto, otro detalle interesante fue la ampliación de la ciudadanía, porque hay que reconocer que, por ejemplo, gracias a estos esfuerzos se logró algo que antes era impensable, el voto de las mujeres. Gracias a estos esfuerzos las mujeres adquirieron el derecho de voto porque las dictaduras no se los habían permitido. Y por supuesto que la Junta Revolucionaria se comprometió a hacer efectiva la probidad administrativa, al manejo transparente de los fondos del Estado. Algo bien interesante y también un gran logro de esta Junta Revolucionaria fue haber convocado muy rápidamente al cargo de presidente, elecciones presidenciales. De hecho, un consenso que ellos tenían era que ninguno de los tres podía ser candidato en ese primer periodo revolucionario. Quedaba prohibido para los tres postularse en ese periodo. Tenían que esperar un periodo presidencial para poderse postular. Eso es bien interesante porque nos indica que estaba prevaleciendo el interés de nación y no el interés personal. Esas elecciones a presidente de la República se practicaron del 17 al 19 de diciembre de 1944 y en las mismas resultó electo ni más ni menos que el doctor Juan José Arévalo Bermejo con una abrumadora victoria. Y finalmente, el gran logro de esa junta, uno de los grandes logros de esa junta revolucionaria, y para cerrar con broche de oro, fue haber entregado el poder como lo habían establecido, una transición como debía haber sido de acuerdo a su diario, y de esa cuenta, el 15 de marzo de 1945, la Junta Revolucionaria de Gobierno entregó formalmente el poder al presidente democráticamente electo, el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Muchas gracias. Una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la difusión de ideas democráticas en el mundo, en Guatemala, la revolución del 20 de octubre de 1944 ponía fin a la época de la dictadura del general Jorge Ubico y se derrocaba al gobierno del general Ponce Baides. Se elige así un gobierno democrático bajo la presidencia del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Uno de los primeros pasos del primer gobierno de la revolución fue la promulgación de una nueva constitución política en marzo de 1945